Hola, hoy les vamos a presentar el artículo que aparece en pantalla. El grupo está conformado por Juan Felipe Cubides, Isabela Blanco y yo, Nelson Andrés Giraldo. Entonces, iniciamos con la introducción. El principal objetivo que tenía el artículo era conocer de qué manera la internalización de los estereotipos acerca del sobrepeso y obesidad influía en los trastornos por atracón y el bienestar emocional de personas con sobrepeso. Los conceptos claves a tener en cuenta para poder entender de manera correcta el texto investigativo fueron los siguientes tres. Primero, los estereotipos respecto al sobrepeso. Segundo, el binge eating o trastorno por atracón. Y tercero, el bienestar emocional. A continuación, explicaré cada uno de ellos. Los estereotipos respecto al sobrepeso son opiniones basadas en prejuicios y generalizaciones de connotación negativa que se tienen respecto al sobrepeso o la obesidad. Eh, Uno internaliza un estereotipo cuando cree que este es verdadero. El trastorno por atracón es caracterizado por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente de una cantidad de comida superior a la normal. Suele estar acompañado de sentimientos de culpa y empezar tras que el individuo esté expuesto a situaciones de ansiedad, malestar e inestabilidad emocional, como lo pueden ser los momentos de soledad. Las causas más comunes de este fenómeno son las psicológicas, que es falta de autoestima, exceso de ansiedad, dificultades en las relaciones interpersonales, familiares, abusos en la infancia, conflictos familiares, experiencias traumáticas, factores genéticos. Bien se sabe que hay algunos genes que pueden llevar a una predisposición mayor a ciertas condiciones y factores sociales, que es lo que le ocurre diariamente en su entorno, por lo cual los prejuicios y estereotipos pueden llegar a afectar de manera negativa y llevar a este trastorno. Los síntomas que suele cursar una persona que se ve en un trastorno por atracón son los siguientes. Primero, una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. Segundo, episodios una vez a la semana durante 3 meses. Y tercero, los episodios de atracones se van a asociar a tres o más de las siguientes condiciones que se enumeran a continuación: comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos sin sentir saciedad, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere y sentirse deprimido o avergonzado. Los tratamientos que se han propuesto para solucionar este trastorno son: primero, que las personas que padecen del trastorno de atracón deben ser tratadas por un equipo multidisciplinario especializado en trastornos alimenticios. Y segundo, que se debe generar una gestión del control emocional y alimentario, revisando los hábitos y las rutinas poco saludables que tiene el individuo y apoyándolo para que se dé un manejo del estrés al que éste se ve sometido. Es importante remarcar los siguientes hechos acerca del trastorno por atracón. Primero, a diferencia de las personas bulímicas, los afectados por este trastorno no van a buscar compensar la sobreingesta, lo que va a llevar a que se dé un aumento en el peso del individuo, que puede llevar a sobrepeso u obesidad. Y por otro lado, los alimentos que se ingieren durante los atracones son aquellos que producen una mayor gratificación, como los hidratos de carbono, dulces y productos ricos en grasa. En este sentido, cabe destacar que el problema se asocia en muchos casos a la adicción a la comida. Ya terminando de hablar del trastorno de atracón, vamos a introducir otro de los conceptos claves, que es el bienestar emocional. Este es un concepto que se relaciona con la experiencia de sentirse bien, a gusto, conforme, en armonía y con tranquilidad, lo cual va a generar una sensación de equilibrio y felicidad en el individuo que pasa por este tipo de estados positivos. Tener bienestar emocional se va a asociar a tener una imagen positiva de uno mismo, es decir, que se tiene un buen autoestima. El texto nos exponía que las personas que padecen de sobrepeso y obesidad son blancos frecuentes de estigmas relacionados a su peso. Los estereotipos han sido reportados entre los prestadores de salud, empleados, educadores, teniendo grandes implicaciones tanto en las conductas emocionales como físicas de estos. Múltiples estudios han documentado actitudes antigordura entre las poblaciones obesas y en sobrepeso,
provocadas en gran parte por los estigmas de los que son objetivo. Se ha propuesto que en cierto grado la incomodidad con el propio cuerpo lleva a conductas que buscan reducir el peso, llegándose a teorizar que en cierta medida los estigmas asociados al peso pueden funcionar como desencadenantes para que las personas cambien sus actitudes a aquellas que los lleven a cambiar su condición física. El propósito de este estudio es examinar cómo la internalización de los estigmas asociados al peso y a las experiencias de este sesgo afectan a una población femenina con sobrepeso y obesidad. Se quiere probar la hipótesis de que las mujeres que internalizan los estereotipos asociados al peso son más propensas a hacer esfuerzos para perder peso, esto en comparación con las mujeres las cuales consideran a los estereotipos falsos y por esto no les afectan de ninguna manera. En cuanto a la metodología, tenemos que primero, en la muestra, los participantes en el estudio fueron 1.013 mujeres que pertenecían a una organización sin ánimos de lucro, enfocada en la pérdida de peso. Los criterios de selección para la inclusión en el estudio fueron basados en la respuesta a dos preguntas acerca de la percepción del individuo acerca de los estereotipos, de si los consideraba o no falsos o verdaderos. Entonces, tenemos que la información fue recolectada a través de un sitio web, utilizando encuestas que eran respondidas de forma anónima por los participantes en la investigación. Los participantes rellenaron las encuestas, esto con el propósito de reportar sus experiencias, emociones, reacciones ante los estigmas ante los que eran sometidos en sus vidas diarias, buscándose también conocer la manera en que respondían a estos estímulos en su conducta, hábitos alimenticios y deportivos. Entonces, primero tenemos que se buscó conocer de qué manera los individuos interiorizaban los estereotipos. Esto se hizo mediante una pregunta abierta, la cual decía, según usted, ¿cuáles son los estereotipos más comunes acerca de las personas con sobrepeso y obesas? ¿Y consideran estos estereotipos que son verdaderos? Las percepciones de los pacientes se dividieron en 12 categorías y la opinión sobre esto se codificó en tres categorías: falsas, en alguna medida cierto y cierto. Estos se ven en el gráfico, donde el mayor porcentaje de individuos afirmaba de que uno de los estereotipos mayormente percibidos era que eran tratados como perezosos. Por otro lado, se les pidió que brindaran su información demográfica, altura y peso, con lo que se calculó después su índice de masa corporal. Después, mediante el uso de una versión modificada del inventario de situaciones estigmatizantes, clasificaron sus experiencias acerca de estigmas sobre el peso, clasificándose 0 como nunca y 1 como una vez en la vida, 2 como más de una vez en la vida y 3 como en múltiples ocasiones. Después se midieron las respuestas de los individuos ante los estigmas. Esta encuesta dio un total de 99 estrategias de afrontamiento. También se clasificó qué tan frecuentemente las usaban, clasificándose del 0 al 3. Las medidas de estado emocional y actitudes ante la obesidad buscaban conocer las actitudes características y los síntomas de la depresión causada por los estigmas. También se midieron los criterios de BED, que revisaban los patrones alimenticios de los individuos estudiados. Con esto se permitía conocer si los individuos sufrían de algún tipo de desorden alimenticio. El 77% de los participantes en la encuesta incluyeron su punto de vista sobre si este tipo de comentarios sobre los estereotipos era cierto, en donde el 63% los consideraban falsos, el 30% que a veces podrían ser ciertos y solo el 7% los consideraba verdaderos. Se encontró una relación en cuanto a la respuesta que se le daba a la estigmatización, pues aquellos que creían que estas eran ciertas le hacían frente al estigma rehusándose a realizar la dieta en contraste con los otros grupos. No se reportó la participación en estrategias de pérdida de peso como respuesta al sesgo como parte de los estereotipos. Además,
Los resultados mostraron que los participantes reportaron atracones más frecuentes por semana si creían que los estereotipos eran ciertos. Discusión que se presentó en el artículo que nos permitía saber cuáles eran las limitaciones del estudio y qué podía seguir a partir de los descubrimientos que se realizaron a lo largo de este. Los investigadores se dieron cuenta que este tenía diferentes limitaciones. En primer lugar, solo se usó una pregunta para evaluar la internalización del sesgo del peso y no se incluyeron medidas estandarizadas para esta evaluación, lo que nos lleva a pensar que podrían producirse resultados diferentes con el uso de una evaluación más integral. En segundo lugar, la muestra estaba compuesta solo por mujeres blancas, lo que limitaba la generalización a individuos de diferentes orígenes étnicos y a muestras de diferentes hombres con sobrepeso. Y además, todos los miembros pertenecían a una organización de pérdida de peso que estaban motivados a perderlo, lo cual no puede ser típico de la población en general. En tercer lugar, se basó en datos de autoinforme transversales de los participantes sobre sus experiencias de estigma, que son subjetivos y no pueden ser cuantificados por un parámetro estable. Y debido a que la causalidad direccional no se puede determinar, puede haber explicaciones alternativas a los resultados que estos otorgaron. Y en cuarto lugar, no hubo preguntas específicas para evaluar si los participantes percibían que los estereotipos eran ciertos de sí mismos, lo que nos lleva a pensar que es posible que surjan diferentes hallazgos utilizando una definición más estricta de internalización. Que este estudio pudo presentar, este también logró esclarecer algunas cosas. En sí, logró examinar la relación entre la internalización de los estereotipos basados en el peso y el bienestar emocional, la probabilidad de una dieta y los comportamientos de los atracones. Se dieron cuenta de que las creencias que los estereotipos eran verdaderos no estaban relacionados con el funcionamiento psicológico o la angustia, y que las personas con sobrepeso y obesas que internalizan estos estereotipos pueden tener más probabilidades de comer en exceso y menos de hacer dieta en respuesta al estigma, lo cual se cree que es porque tienen menos confianza en su capacidad para poder perder peso de manera exitosa por sentimientos como la culpa después de los atracones, lo cual va en contra de la noción de que el estigma puede motivar a las personas obesas a participar en estrategias de pérdida de peso y sugiere que, de hecho, internalizar experiencias de sesgo podría tener el efecto contrario al aumentar los comportamientos alimenticios poco saludables y reducir la motivación para perder peso. Y gracias a esta investigación también pudimos generar una hipótesis, que es que los atracones podrían servir para una función específica, como escapar de la autoconciencia, lo cual podría influir en el grado de internalización del estigma. Dejado este estudio, debemos continuar investigando la relación entre la internalización del peso y las conductas alimenticias de las personas con sobrepeso. Se deben desarrollar métodos para evaluar con precisión la internalización del estigma del peso entre personas con sobrepeso y obesidad. Y se necesitan estudios para examinar si y en qué medida la internalización del estigma afecta la vulnerabilidad de los comportamientos alimenticios poco saludables o reduce la motivación para perder peso. Si estas investigaciones demuestran que la internalización del estigma sí aumenta la vulnerabilidad de los comportamientos alimenticios poco saludables como lo son los atracones, o reduce la motivación para perder peso, este mensaje debe difundirse como parte de las intervenciones de la reducción del estigma, para ayudar a desafiar las percepciones públicas de que el estigma puede ser un motivador para el cambio de comportamiento. En breve, estas investigaciones serían importantes para poder generar conciencia respecto a cómo estas generalizaciones apresuradas y estos prejuicios que la gente tiene pueden servir como un control negativo, a contrario de lo que se cree comúnmente. Para concluir, queremos más que todo invitarlos a que generen conciencia sobre lo que las actitudes y o pensamientos que ustedes tienen respecto a las personas pueden provocar en ellas. Es simplemente uno de los muchos trastornos alimenticios que existen en la actualidad. Es importante que como sociedad reconozcamos el papel que los estereotipos que hemos reforzado y construido a lo largo de todos estos años están teniendo sobre las personas. Es importante que tomemos conciencia de cómo estos estereotipos no solamente están afectando la salud física, sino también la salud emocional y mental de los demás, y por tanto deben parar.